Tú has definido tu programa Cayendo y Corriendo como un espacio abierto a la crítica y a la autocrítica. ¿Cuál crees tú que es en este momento el papel de la crítica en Venezuela? Bueno, para responderte iría yo casi que a analizar la palabra crítica, ¿no? Que viene del griego crisis y que quiere decir ruptura. La crítica no solamente en Venezuela, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial e incluso diría yo a nivel personal es fundamental para no perder el camino. De la crítica nosotros escapamos de los dogmatismos. Desde la crítica nosotros ponemos a funcionar nuestra capacidad reflexiva. Desde la crítica nosotros podemos corregir errores que se hayan venido cometiendo. Eso sí, la crítica entendida como un aporte constructivo, valga la redundancia, a la construcción de un Estado-nación moderno venezolano. No la crítica como destrucción del otro, considerado como enemigo y no como adversario político, pero tampoco la crítica como una profesión, que es un error en el cual muchos han caído, la profesionalización de la crítica. La crítica debería ser en todo caso una excepción a la regla, porque si se convierte en la regla, se desvirtúa y ya no es más escuchada. Yo soy, y además la crítica es un paradigma filosófico antes que todo. Yo apuesto por la crítica, yo apuesto por la autocrítica, no solamente la crítica del otro, sino la crítica que comienza desde nosotros mismos. Y tengo mucha desconfianza de quien la profesionaliza o de quien le tiene miedo. ¿Qué tan tolerante es el liderazgo frente a la crítica? Nuestro liderazgo actual. Bueno, yo creo que en los últimos 14 años, y lo digo por experiencia propia, tanto el presidente, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, como en este momento el presidente Nicolás Maduro, vaya se han soportado críticas desde todo punto de vista, destructivas y constructivas. Y puedo decir yo también que desde mi programa, las veces que hemos tenido la oportunidad de conversar con el actual presidente de la República, Nicolás Maduro, pero también con el comandante Chávez, siempre avanzamos críticas cara a cara, responsables y certeras, y nunca hubo un solo intento por acallar la crítica o por decir pregunta esto o deja de preguntar aquello. ¿Nunca te han llamado para un reclamo? No, eso te lo puedo decir Cayendo y Corriendo y la Iguana.tv son espacios de completa autonomía porque son espacios reflexivos y porque son espacios reflexivos son espacios de crítica y autocrítica. ¿Cómo te consideras? ¿Un educador social, un propagandista o un agitador? Yo creo que el trabajo comunicacional bien entendido, yo no vengo desde el periodismo, yo vengo desde la filosofía política, yo vengo desde la literatura, yo vengo desde los estudios internacionales, que de algún modo son las 3 líneas de especialización en las cuales me he formado. Y yo interpreto los medios de comunicación en particular como un trabajo de pedagogía, como un trabajo de didáctica, es decir, como un trabajo de transformación a partir del conocimiento, y es lo que tratamos de hacer nosotros. Yo no veo ninguna diferencia entre escribir un libro de filosofía o de literatura, dar una conferencia académica, una lección magistral, escribir los mal llamados papers, ¿no? Los artículos científicos, o hacer un programa de televisión. Creo que los 3 se inscriben en un elemento fundamental que es vehicular un mensaje. Primero se investiga, después se reflexiona y después se vehicula el mensaje. Esa es la interpretación que yo le doy a los medios de comunicación. Eres un educador, fundamentalmente, un Al formador. menos tenemos esa vocación nosotros desde las trincheras comunicacionales en las cuales nos desarrollamos. Tú has dicho que el presidente Hugo Chávez partió la historia de Venezuela desde el punto de vista comunicacional, partió la historia de Venezuela en 2, desde el punto de vista comunicacional. Además has afirmado que Hugo Chávez fue el gran comunicador de Venezuela. ¿Qué quieres decir con todo esto? Bueno, parte de esas afirmaciones yo las sustenté en uno de mis libros, Del Estado Posible, ¿no? Publicado por Monte Ávila Editores, en cooperación con el Instituto de Estudios Avanzados.
Y ahí yo hago una interpretación antes del siglo XXI, antes del año 2000 y después del año 2000 en términos comunicacionales. ¿Cuáles eran los paradigmas en ese momento comunicacionales? Uno, el Miss Venezuela. Dos, y este es muy importante, las telenovelas. Y tres, la política entendida como únicamente como espectáculo. Por ejemplo, podemos pensar en campañas como la de Piñerúa, o podemos pensar campañas como la del tigre, donde nunca aparecía en los spots en primera persona, sino que aparecía un tigre, que además nunca hablaba. Podemos pensar a la identificación de Venezuela como el país de las mises, estereotipando única y exclusivamente una estética femenina que en muchos casos no tiene que ver con la venezolana. Y el tercer elemento fundamental al cual me refiero, digo yo antes del año 2000, es el tema de las novelas. Incluso la lingüística de la novela, ella es una cuaima, o el escalar clases sociales solamente a partir de un casamiento entre una pobre, entre comillas, socioeconómicamente, y un rico, entre comillas. Todo eso se corta con la llegada de Hugo Rafael Chávez Frías, porque él le habla a la gente desde el lugar de la gente y no desde la altura de una trama telenovelística, de un concurso con una corona llena de perlas, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento, desde el punto de vista comunicacional, Oscar, se da una especie de identificación entre el pueblo y entre quien habla, en este caso Hugo Rafael Chávez Frías, que después se transforma en el apoderamiento de los medios de comunicación. Un medio de comunicación puede ser un teléfono inteligente, por parte del pueblo. Ese ha sido el gran legado de Hugo Rafael Chávez Frías, tanto nacional como internacionalmente, porque incluso muchos presidentes a nivel planetario han tomado el paradigma de Chávez, incluso el aló presidente y otras metodologías comunicacionales de Chávez como el camino a seguir. ¿Cuáles serían los estándares que estableció el presidente Chávez en cuanto a comunicación política? El primero es el empoderamiento, acabó con el receptor. Siempre se hablaba en comunicación de que hay un receptor. Si hay un receptor es pasivo, no habla, escucha solamente, percibe. Lo primero que hizo Hugo Rafael Chávez Frías fue hacer que el receptor se convirtiera en un evento protagónico desde el punto de vista comunicacional. Segundo, identificación, repito yo, este elemento total entre el mensajero, el mensaje y quien lo escucha. Y el tercer elemento... Esa identificación se da a través de la palabra. Se da a través de la palabra. En una comunidad lingüística. En una comunidad lingüística, correcto. Y hoy día el chavismo es una comunidad lingüística. Una comunidad lingüística mayoritaria, por ciento, que incluso va más allá de los datos puntuales electorales que también lo rezan. Se trata de una identificación, de un simbolismo más que de un signo, de un símbolo, es decir, de una trascendencia del mensaje. Ese fue el elemento fundamental que dejó Hugo Rafael Chávez Frías desde el punto de vista comunicacional. Ya no está el presidente Chávez. Evidentemente, su protagonismo, su influencia en la comunicación política no ha desaparecido, pero es distinta. ¿Cuál crees tú que debe ser ahora los rasgos, los atributos de la comunicación política post-Chávez? Tú hablas de comunicación política y eso es interesante porque tenemos que dividir dos cosas, la política comunicacional y la comunicación política. Yo apuesto por la comunicación política más que por la política comunicacional. Entendida la comunicación política como una metodología bien precisa para comunicar un mensaje y en este sentido el ciudadano del siglo XXI ya empoderado de los medios de comunicación tiene que convertirse ya no solamente en un ciudadano, sino en un ciudadano multimediático. No entender que la comunicación en el siglo XXI es participación, e insisto yo, es este el principal legado que dejó Hugo Rafael Chávez Frías, quiere decir malinterpretar completamente el fenómeno comunicacional, dejar por un lado el periodismo, la comunicación impresa, por otro lado la televisión, la comunicación audiovisual, por otro lado la radio. Y bien alejada por aquí las redes sociales. No. Hoy día el fenómeno comunicacional es uno solo y el individuo empoderado de este fenómeno comunicacional lo expresa a través de diferentes formas. Uno puede tomar una fotografía y publicarla en Instagram, uno puede escribir un mensaje y publicarlo en Twitter, uno puede hacer una reflexión y publicarla en Facebook, uno puede incluso abrir un blog que funge como las antiguas revistas y a partir de ese blog expresar, es decir, la democracia venezolana pasa por el empoderamiento
al máximo extremo, diría yo, por parte de los ciudadanos del hecho comunicacional. O sea, ha crecido la capacidad del ciudadano de transmitir, de comunicarse, pero tiene que haber un solo mensaje, tiene que haber un solo mensaje que cohesione a la sociedad. Claro, que se repite y se reitere a través de esos múltiples medios. Claro, hay varios elementos. El primero es romper, insisto yo, la cadena comunicacional que ve al pueblo como un receptor de noticias. ¿Qué ha pasado en el siglo XXI? Que ya el pueblo es un interpretador de noticias y ya el pueblo mira a los medios de comunicación críticamente, primero que todo, y segundo, le quitó el aspecto sacro a los medios de comunicación y se convirtió el ciudadano, o al menos está en ese proceso, en el medio de comunicación. ¿Cuál fue el gran error que se cometió en Venezuela? Creer que los medios de comunicación son fines. No, señor. Los medios de comunicación son medios para expresar un mensaje y se construyen colectivamente. No lo construye única y exclusivamente el dueño de un medio o no lo puede construir única y exclusivamente el MINSI del otro lado. Pensando en eso, ¿qué es más poderoso? ¿Qué resulta más poderoso? ¿Tener medios o tener un mensaje? Pero la respuesta me la das ahora cuando regresemos de los comerciales. Con mucho gusto. Ya venimos.